Muy bien, hemos llegado a la modernidad. El capítulo 6 de Grondin está dedicado ya a la figura de Descartes. Descartes se pronuncia Descartes y cogito se pronuncia cogito. Es drújula y con una U entre la G y la I. La filosofía primera según el cogito, entonces. Un primer apartado del capítulo es un poco retórico, se pregunta si hay metafísica en Descartes, cuando bien sabemos que él considera que la hay. Eh, y entonces vamos a verlo muy por encima nomás. Descartes, aquí como bien indica el año de nacimiento y de muerte, es un autor que pertenece básicamente a la primera mitad del siglo XVII y que no se dedica a hacer metafísica inmediatamente en la línea que venía manteniendo el pensamiento escolástico, aunque vamos a ver que tampoco se aleja demasiado. Eh, o tampoco se aleja de manera decisiva, drástica. No encontramos, dice Grondin en Descartes, una reflexión sistemática sobre el objeto, subjectum en latín, de la metafísica, o el problema del ser que tanto habían preocupado primero a la antigüedad y luego a la Edad Media aristotelizante. Descartes no emplea tampoco el término ontología, que sin embargo ya existía en su época, y que incluso discípulos suyos, discípulos de Descartes, habían abrazado este neologismo de la época. Y es evidente, en el caso de Descartes, que su nueva fundamentación de la filosofía intenta de algún modo oponerse a la escolástica y al, eh, al proyecto clásico del ser en tanto ser. Pero de un modo más fundamental, dice Grondin, Descartes no tanto se va a dedicar a criticar la escolástica, sino más bien dirigirá su atención, y luego de él la de toda la filosofía moderna, sobre la actividad y la persistencia del yo pienso o del cogito, del sujeto de conocimiento, fuente y lugar para él de inteligibilidad del ser en su conjunto. Todo pasa, todo ser va a pasar por el pensamiento. Ese va a ser el gran descubrimiento de Descartes, como vamos a ver. La metafísica o la ontología no es lo que Descartes quiere hacer y de alguna manera la evita. Sed contra, esto está tomado del método de la disputatio tomista, ¿no? De Tomás de Aquino. Sed contra es cuando a las objeciones se le opone una razón de peso. Sed contra, pero en contra de lo dicho, es evidente que Descartes solo se opone a la metafísica tradicional para proponer un método más riguroso, pero que promete conseguir lo que la metafísica quería hacer, a saber, una ciencia universal y principial de lo que es. Descartes reivindica también, por otra parte, el título de filosofía primera. Su obra más importante, las Meditaciones de Prima Filosofía, se tradujeron como meditaciones metafísicas, precisamente. Y es legítimo suponer que estas meditaciones aportarán, dice Grondin, una respuesta a las cuestiones clásicas de la metafísica. ¿Qué es ser? ¿Cuál es su principio? Siguiendo la orientación ontoteológica de su cuestionamiento principal. Es decir, la ontoteología continúa en Descartes y toma otra forma, otra figura. Descartes replantea toda la cuestión de la metafísica al pasar del ser al ego, instituyendo la preeminencia del cogito, del pienso, en todo lo que es. Ese cogito se convertirá en el denominador común del ser, a partir del cual el ser recibirá sentido e inteligibilidad. Este pasar del ser al ego, entonces, es más bien un fundar el ser en el ego, ¿no? En el ego cogito. El depósito del verdadero ser, de lo que existe en principio y de un modo excelente, será de ahora en adelante el ego cogito, el yo pienso. El ser se declinará entonces en primera persona del singular, soy, sum, en latín, la cual, como por azar, será como por azar absolutamente la primera determinación del cogito en las meditaciones de Descartes. Él va a decir, pienso, entonces, sum, existo, soy. Bien, entonces el ser se funda en el pensar, en el pienso, para Descartes.
Esto lo vamos a ver con más detalle ahora en un momento. Hay que hablar, por tanto, en Descartes de una nueva configuración de la filosofía primera según el orden del cogito, que se operará sobre todo en las meditaciones de prima filosofía, meditaciones metafísicas, cuyas etapas esenciales vamos a seguir en este capítulo, está dedicado básicamente a esta obra de Descartes, con el único fin, no obstante, de sacar a la luz las decisiones metafísicas de la modernidad que ellas inauguran. Hay un antes y un después de esta filosofía del cogito en Descartes, de esta metafísica del cogito, para la filosofía moderna. Bueno, aquí comienza entonces una exposición de las meditaciones metafísicas de 1641, sobre todo de las tres primeras meditaciones que son las claves, las fundamentales. Cada una tiene una característica muy específica, como vamos a ver. Bueno, aquí hay una muestra en una carta a su amigo Mersenne en 1640, finales de 1640, el año anterior a la publicación de las meditaciones, donde habla Descartes en primera persona de su metafísica. Y va a decir que, esto es un detalle, pero mencionémoslo al pasar, que más bien merecen llamarse de primera filosofía o de filosofía primera y no de metafísica, porque aparentemente Descartes consideraba a la metafísica como sinónimo de metafísica especial, es decir, la metafísica que se ocupa, según la tradición escolástica posterior a Duns Scoto y a Suárez, de Dios y del alma, básicamente, las metafísicas especiales. Entonces él va a preferir prima filosofía o filosofía primera, pero el traductor al francés va a traducir como meditaciones metafísicas en francés, ¿no? Por lo tanto, para Descartes, la filosofía primera, la prima filosofía, va a ser un sinónimo de metafísica general, justamente, de lo que nosotros entendemos hasta aquí por metafísica general o ontología, aunque él no utilice esas expresiones. Bien, él va a decir que se propone tratar los principios de toda la filosofía primera, mas sin esperar aplauso alguno del vulgo ni abundancia de lectores. Al contrario, a nadie exhortaré a que lea esto, sino a los que puedan y quieran meditar conmigo, es decir, apartar su espíritu de los sentidos y de todo prejuicio, y de sobra sé que los tales son muy pocos. Es decir, aquí remarca Grondin que para Descartes meditar es esto, despegar el espíritu de la relación con los sentidos y liberarlo de los prejuicios. Y esto tiene una raíz en la tradición, en la meditatio en sentido escolástico. Bien, la primera meditación, pasemos de lleno a ella, que es la meditación donde se plantea la duda hiperbólica, el cuestionamiento de todos sus conocimientos previos, ¿no? Y con ellos de la metafísica clásica. La primera meditación, dice Grondin, se lleva a cabo bajo el signo de la duda, como anuncia su título, y que de alguna manera esta duda hiperbólica ya de alguna manera nos anticipa que no es posible dudar de todo. Es el punto de partida solamente, esa duda hiperbólica, pero debe tener un límite. Descartes parte, pues, dice Grondin, en busca de alguna certeza para hacer de ella el fundamento nuevo de la filosofía primera. Para llegar a ello promete practicar una duda sistemática que podemos leer y que hemos leído como un poner entre paréntesis el conjunto de la metafísica clásica, ¿no? Me era preciso, escribe Descartes, emprender seriamente una vez en la vida la tarea de deshacerme de todas las opiniones a las que hasta entonces había dado crédito y empezar todo de nuevo desde los fundamentos si quería establecer algo firme y constante en las ciencias. Aunque Descartes promete empezar todo de nuevo desde los fundamentos, dice Grondin, su terminología es aquí tradicional. Ya Parménides y Platón habían hablado de opinión y de doxa, ¿no? Las opiniones y la doxa a la que hay que descartar para fundar el saber sobre cimientos sólidos, ¿no? Especialmente el saber sensible es el atacado, también en aquellos filósofos primigenios. Saber sensible que no es aún ciencia, entendida como conocimiento que descansa no sobre lo que se rumorea, sino sobre principios que sirvan de fundamento real, archai, arge en plural, que son como lo son las ideas de Platón.
Toda la metafísica se mantiene en esta esperanza de una superación de la doxa. En esto Descartes es muy tradicional, y también al tomar como ejemplo el saber matemático, cosa que ya hacía Platón también, vemos que no hay nada muy original en Descartes en ese punto. En la búsqueda de esta certeza sobre los principios, Descartes exhorta al lector a practicar entonces la duda radical. Radical quiere decir aquí la duda que debe llegar hasta la raíz misma de todas nuestras convicciones. Es decir, hasta el origen mismo en que estamos fundamentando nuestros conocimientos. Básicamente esos orígenes van a ser dos: los sentidos y la certeza matemática, la certeza propia de las matemáticas. Pero no nos adelantemos, veamos con un poco más de gradualidad el asunto. Dice: basta con atacar la raíz del saber, dando por supuesto que la ruina de los cimientos lleva necesariamente consigo la de todo el edificio. Si se critica el saber sensible por sus fundamentos, no hay ningún tipo de conocimiento sensible que esté bien fundado, que valga la pena tener en cuenta. Directamente se cae todo ese edificio. Descartes combate, por tanto, solo los fundamentos mismos en que se apoyan todas mis opiniones antiguas, siguiendo la regla del método según la cual me bastará para rechazarlas todas con encontrar en cada una el más pequeño motivo de duda. Bueno, entonces comienza atacando, tal como lo hacía en su momento y a su manera Platón, el saber sensible. Descartes observa que todo lo que había aceptado como verdadero lo había conocido por los sentidos. Claro, los sentidos a su vez fueron la vía por la que leyó, todo lo que leyó, ¿no? Y todo eso, todos esos libros que entraron por los ojos, son en principio susceptibles de ser puestos en duda. Bueno, pone algunos ejemplos clásicos sobre el engaño de los sentidos. Vemos un sol que parece pequeño, parece una pelotita, y es tremendamente más grande que nuestro planeta. Podremos citar el famoso remo sumergido, que parece quebrado, de Platón, etcétera, etcétera. Por consiguiente, concluye Descartes, aprovechando la ambigüedad del dativo del adjetivo demostrativo ilis, que puede valer para personas y cosas, es prudente no fiarse nunca por entero de quienes ilis nos han engañado alguna vez. Como hemos tenido ya motivo de dudar de lo que los sentidos nos hacen ver, hay razón para rechazar todo lo que se apoya en su testimonio. Pero, dirá alguien, aunque los sentidos pueden engañarnos, hay cantidad de cosas de las que no se puede dudar y que nosotros creemos conocer con certeza, con su ayuda, sobre todo que estoy aquí sentado junto al fuego, con una bata puesta y este papel en mis manos, o cosas por el estilo, esa autopercepción, esa autoconciencia. Y contra esta objeción, que plantea la supuesta evidencia de la autoconciencia o de la autopercepción, Descartes invoca dos razones para la duda: la locura y el sueño. Bueno, los locos creen que van vestidos de oro cuando en realidad están desnudos, por ejemplo, y cuántas veces no estuvimos persuadidos de estar vivenciando algo y no era más que un sueño, etc. No podemos estar tan seguros de nuestras propias vivencias, ¿no? Pueden ser fruto de la locura o del sueño. Es pues posible dudar de todos los conocimientos que pretenden, como cuadros y pinturas, representarnos alguna cosa conforme con la realidad exterior, y por consiguiente de todas las ciencias que pretenden hablar de la naturaleza corpórea en general. Es decir, todos los saberes empíricos aparecen como no evidentes para Descartes, son susceptibles de duda. Pero queda otro tipo de saber del que parece que no pueda dudarse tan fácilmente. Se trata de las matemáticas, acuérdense también de Platón, de la aritmética y de la geometría, que no representan cuadros de la realidad, sino relaciones simples y evidentes, inteligibles, de las que no se podría dudar. Tanto si uno duerme como si está despierto, tanto si está loco como si es razonable, será necesariamente verdad que 2 y 2 hacen 4 y que la suma de los ángulos de un triángulo valen 2 rectos. ¿Podemos dudar seriamente de este saber? Es decir, el saber matemático que se nos aparece como evidente. Para mostrar que, y aquí sí que hay una novedad con respecto a Platón, Descartes va a decir sí, también este saber supuestamente evidente puede no serlo, podría no serlo, o cabe dudar de él. ¿Por qué cabe dudar de él? ¿Cuál será
el expediente que encuentra Descartes para hacer digno de duda un pensamiento tan evidente como de que 2 más 2 es 4, o que, bueno, en fin, el otro ejemplo que acabamos de mencionar, dice, podría haber un Dios todopoderoso, luego le va a llamar un poco más abajo en el texto el famoso genio maligno, que nos engañe acerca de esas supuestas evidencias apodícticas, que son necesarias, que no pueden pensarse de otro modo. Si Dios es realmente todopoderoso, podría ocurrir que Dios haya querido que me engañe todas las veces que sumo 2 más 3 y digo que es 5, o cuando enumero los lados de un cuadrado y digo que son 4, como algo evidente. Me puede estar engañando sistemáticamente cada vez este genio maligno o este Dios todopoderoso, bromista, por decir así. Dicho de otra manera, incluso el saber matemático puede ser puesto en duda si supongo por hipótesis hiperbólica, exagerada, que un genio maligno usa de toda su industria en burlarme. Descartes pone así de relieve la falta de certeza de todos los principios en los que descansa su saber anterior. Todos. Tanto lo que él leyó o comprobó, creyó comprobar mediante los sentidos, como aquellas operaciones matemáticas que tanta certeza parecían brindarle. ¿Y cómo hallar entonces alguna certeza frente a este cuadro? Aquí es donde se introduce la segunda meditación, que justamente va a llevar la duda hasta el límite de si se puede dudar o no de uno mismo que está dudando, que está pensando. Entonces, la segunda meditación es la famosa meditación donde aparece la fórmula del cogito ergo sum. Pienso, entonces existo. O el pienso como garantía de que soy o de que existo. Soy en este sentido, sum en el sentido de existo. La segunda meditación, entonces, efectuada al otro día de la primera, empieza tomando la misma vía de la anterior, planteando la duda sistemática, y hasta que haya encontrado algo cierto, o al menos hasta saber de cierto que no hay nada cierto en el mundo, dice Descartes. Bueno, ya este planteamiento nos anticipa que algo cierto tiene que haber. Entonces, después de haber mencionado esta posibilidad de un escepticismo radical, que ya había sido de alguna manera abrazado por un pensador francés anterior a él, unos años anterior a él, Michel de Montaigne, el famoso autor de los ensayos, creador del término essai, ensayo. ¿Cuál es la solución de Descartes? Que ya sabemos por dónde pasa. Bueno, ¿cuál va a ser entonces la solución de Descartes? Descartes no busca solo alguna cosa cierta, pues ya lo era el saber matemático, sino que busca también un saber que sea inconcusum, inconcuso, inconmovible, firme, que no admita la menor duda, como sí la admitía el saber matemático. Es decir, una certeza que no pueda ser destruida ni siquiera con la ayuda de la hipótesis hiperbólica del genio maligno. Hay que encontrar algo que sea a la vez cierto e inconmovible. Y esta certeza, que sea a la vez cierta en sí misma, Descartes la vinculará al ejercicio mismo de la duda en sí, más exactamente aún al ser de aquel que piensa o duda. El ser de quien piensa y el ser entendido como afirmación de existencia tendrá de hecho un papel fundamental en el argumento decisivo de Descartes. Leamos al propio Descartes. Y yo mismo, al menos, no soy algo. Ya he negado que yo tenga sentidos ni cuerpo. Con todo titubeo, pues, ¿qué se sigue de eso? ¿Soy tan dependiente del cuerpo y de los sentidos que sin ellos no puedo ser? Otra vez el Platón en el fondo, ¿no? Ya estoy persuadido de que no había nada en el mundo, ni cielo, ni tierra, ni espíritus, ni cuerpos. ¿Y no estoy asimismo persuadido de que yo tampoco existía? Pues no, si yo estaba persuadido de algo, o meramente si pienso algo,
es porque era. Aquí hay una conjugación un poco extraña, pero así es como aparece en la segunda meditación, la primera vez. La primera certeza de Descartes aparece bajo la forma del imperfecto del verbo ser, que connota duración, dice Grondin, y hasta una permanencia subyacente en el ejercicio de la duda o del pensamiento. Pero en este caso, de que yo estoy cierto, seguro, inconmoviblemente de que estoy dudando, de que estoy siendo, porque estoy pensando y porque estoy dudando, ¿no puede hacerse intervenir también aquí la hipótesis del genio maligno, que me pudiera hacer equivocar cada vez que pienso así, que estoy seguro de mi propia existencia? Bueno, no, va a decir Descartes, porque la afirmación del pensamiento y del ser que implica resiste al asalto de un Dios engañador. Si me engaña, es que también yo soy. Etiam, en latín, también yo soy. Y engáñeme cuanto quiera, nunca podrá hacer que yo no sea nada, mientras yo esté pensando que soy algo. Entonces aquí zafamos de esta objeción posible, hiperbólica del genio maligno. Resulta entonces que es preciso concluir y dar como cosa cierta que esta proposición, yo soy, yo existo, ergo sum, ego existo, es necesariamente verdadera, cuantas veces la pronuncio o la concibo en mi espíritu. He ahí entonces la primera certeza del pensamiento que puede dudar de todo salvo de sí mismo. Seamos más precisos, salvo del hecho de que él es, puesto que duda y puede equivocarse. Es decir, no importa el contenido, puedo estar equivocado, pero no puedo dudar de que estoy equivocado, es decir, de que soy, de que estoy pensando, de que estoy dudando. La primera certeza de Descartes es así ontológica, la del sum, el soy, reforzado por el existo, ¿no? Se trata de una endíadis quiere decir en griego uno a través de dos, y es la expresión de un solo concepto mediante dos nombres coordinados, como por ejemplo en carne y hueso, también, es decir, con dos cosas diferentes lo mismo, ¿no? Con dos palabras diferentes lo mismo. Bien, entonces hay un vínculo decisivo entre la proposición de existencia del sum y el ejercicio del pensar. Aquí está entonces la clave de la nueva metafísica introducida por Descartes. El ser va a estar firmemente vinculado con el pensamiento y con mi pensamiento, con el sum. Es decir, es más que el ser, el sum, el soy, está vinculado con el pensamiento. A partir de ahí se podrá discutir o estudiar el ser de todo lo demás que no soy yo. El primer ser que se afirma es mi ser, el soy, el sum. Admitida esta evidencia, la primera cuestión que Descartes va a plantear inmediatamente tratará en buena escolástica de la esencia, la esencia de este sum. Sé que existo y que pienso, pero ¿qué soy propiamente? ¿Qué es exactamente el que es cuando digo que yo soy? Pues bien, ¿qué soy yo entonces? Dice Descartes. Puedo hacer abstracción o puedo dudar de todo lo que puede atribuirse a mi supuesta naturaleza corpórea, es decir, todo lo que tenga que ver con el saber empírico, ligado a los sentidos y al cuerpo, y hasta de ciertas actividades del alma, como por ejemplo las operaciones matemáticas, y como el acto de sentir en general, ¿no? Pero hay una actividad que no puede separarse de mí y es precisamente el pensamiento. Es decir, más allá de sus contenidos, el pensar mismo. Hallo que el pensamiento es un atributo que me pertenece, siendo el único que no puede separarse de mí. Yo soy, yo existo. Eso es cierto, pero ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo que estoy pensando. Es decir, el ser se funda en el pensar, en mi pensar. Mi ser se funda en mi pensar, siempre conjugado en primera persona del singular. No admito ahora nada que no sea necesariamente verdadero. Así pues, hablando con precisión, no soy más que una cosa que piensa. Acá está la esencia que se busca. Fíjense qué manera más escolástica de definirlo. Si he llegado a la conclusión de que lo único que puedo saber sobre mí, sobre mi ser, es que pienso, bueno, soy una cosa que piensa. Es decir, un entendimiento, un espíritu, una razón, términos cuyo significado me era antes desconocido en esta acepción tan
tan rigurosa que le estoy dando ahora, dice Descartes. Soy entonces una cosa verdadera y verdaderamente existente. Más que cosa, ya lo he dicho, una cosa que piensa. Bien, aquí entonces estamos ya en los umbrales del planteamiento definitivo de la metafísica del ser pensado, ¿no? Podríamos decir de mi ser pensado, pero no como un ser meramente pensado, sino como un ser en el sentido fuerte, porque pienso, soy, no pienso ser, sino que soy. Fundamentos de lo que se podría llamar la metafísica cartesiana del cogito. Lo primero para Descartes, lo que él llamará primer principio, es pues la existencia del pensamiento. ¿En qué consiste la esencia de ese primer principio? El de ser una cosa que piensa, una res cogitans. ¿Y qué sucede entonces con el ser de todo lo que es, de todo lo que no soy yo? Es decir, con el ser de todo lo demás. Todo este ser se reduce para Descartes al ser del pensamiento mío, a los cogitata o a las cogitaciones del cogito que los piensa. Bueno, acá también tenemos resonancias de Husserl, a quien vimos antes de Descartes, por una cuestión azarosa, pero que evidentemente se remitía, como ya vimos en su momento, a este Descartes, para sus meditaciones cartesianas. Descartes funda ciertamente una figura de la metafísica que corresponde en todos sus puntos a la constitución ontoteológica de la metafísica, con la sola diferencia de que se trata de una metafísica según el cogito. Aquí el fundamento es el yo pienso, el fundamento de todo el ser. Esta metafísica parte de un primer principio y de una determinación de su esencia que permite comprender el modo de ser de todo cuanto es. Es decir, lo que corresponde a la teología sería el fundamento en el cogito, y a la ontología aquello que corresponde al modo de ser de todo cuanto es. Los rasgos que son comunes a todos los entes, ¿no? Entonces aquí está el esquema de esta ontoteología cartesiana o metafísica cartesiana. El primer principio es el ser del cogito o del yo pienso. La esencia de este yo pienso es ser una cosa que piensa, una res cogitans, y el ser en cuanto ser, los rasgos comunes a todos los entes, corresponden al ser pensado, al cogitatum. Recuerden el ego cogito cogitatum de Husserl también. Bien, el acceso al ser pasa pues por el pensamiento, por el conocimiento. Y aquí vamos a ver que hay inmediatamente después de alcanzar este brillante primer principio de su nueva metafísica, a Descartes se le plantea un problema, un poco implícito. ¿Cómo hago para ir más allá de esta primera certeza, de este primer fundamento de mi nueva filosofía primera? ¿Cómo hago, por ejemplo, para volver a mis queridas verdades de la matemática, que me permitan avanzar un poco más allá del yo pienso como certeza? Si no me quedo solamente en ese primer fundamento absoluto, pero que termina siendo un poco hueco y un poco pobre, es decir, es solamente un punto de partida. ¿Cómo puedo hacer para avanzar un poco más en el conocimiento cierto, ¿no?, de las cosas? Y bueno, es muy difícil, porque de repente para todo otro conocimiento vale esta duda hiperbólica que llega de la mano del genio maligno o del Dios todopoderoso. Entonces fíjense lo que pasa en la tercera meditación. Tiene que volver a introducir la figura de Dios como garante que le permita ir más allá del cogito, como única certeza, que le brinde otras certezas, o más bien la garantía de que el cogito puede conocer con certeza algo más allá que sí mismo. Entonces habrá una vuelta a la metafísica de la divinidad, y como ya lo están intuyendo, quienes no leyeron todavía el capítulo, se va a plantear una coexistencia de dos metafísicas en Descartes, una coexistencia que no es explícita, que no está tematizada por el mismo Descartes, pero que se va a hacer evidente a partir de esta tercera meditación. Entonces, después de haber definido esta metafísica del cogito, la tercera meditación tratará finalmente de Dios.
¿Por qué? Por esto que anticipábamos recién. Hacer del cogito el principio de la filosofía primera es trastornar de alguna manera la jerarquía ontológica clásica, más dispuesta a reconocer a Dios o al ser que emana de él este estatuto de primer principio. Estatuto que Descartes le concederá aún, pero en la trama de las meditaciones solo se recurrirá a él para resolver el problema epistemológico del pensar, del cogito, a saber, el problema de la certeza de las verdades de lo que yo percibo clara y distintamente. Esto ahora lo vamos a ver en más detalle. Es decir, Dios va a aparecer, va a volver a introducirse como garante epistemológico, pero también como primer principio o causa primera. Esto lo vamos a ver en un momento. No hay duda de que el estado de nuestro pensamiento, el del cogito, goza de una evidencia perfecta. Tengo la certeza de que existo, sum existo, y que soy una cosa que piensa, res cogitans. Descartes intenta, no obstante, saber si no podrá ahora justificar otros conocimientos, porque su propósito es empezar todo de nuevo desde los fundamentos para establecer algo firme y constante en las ciencias. De ahí el programa que anuncia la meditación 3. Consideraré ahora con mayor circunspección si no podré hallar en mí otros conocimientos de los que aún no me haya apercibido. Sé con certeza que soy una cosa que piensa, pero ¿no sé también lo que se requiere para estar cierto de algo? El mismo primer principio, la misma conclusión de que estoy seguro de que existo porque pienso, de que soy porque pienso, también nos da, se dice Descartes, un criterio de cuál es la certeza, qué es lo que se requiere para estar cierto de algo. ¿Qué se requiere entonces para estar cierto de algo? Se pregunta Descartes. Y responde al punto. En ese primer conocimiento no hay nada más que una percepción clara y distinta de lo que conozco. El cogito ergo sum se me presenta como algo claro y distinto. Y esto me va a dar la regla general de toda verdad, que para Descartes es sinónimo de certeza, y la certeza solo puede ser tal de evidencias que se presentan con claridad, como claridad y distinción de las ideas, ¿no? Esta va a ser entonces el criterio general, la regla general de verdad, es decir, de certeza y de evidencia para Descartes. Que un conocimiento se me presente como claro y distinto, una idea se me presente como clara y distinta. Entonces, bueno, esto lo acabo de explicar, a lo que está aquí escrito en verde, resaltado en verde. Sin embargo, he admitido antes de ahora como cosas muy ciertas y manifiestas, muchas que más tarde he reconocido como dudosas e inciertas. El saber sensible y el saber matemático. ¿Por qué pudo dudar de esas evidencias en su momento? Porque, recuerda Descartes, no ha sido por otra razón, sino ocurrírseme que acaso un Dios hubiera podido darme una naturaleza tal que yo me engañara hasta en las cosas que me parecían más manifiestas o evidentes. Pero esta idea de un Dios que puede engañarme puede invocarse de nuevo contra la regla general. Recién dijimos que no vale para objetar esa primera convicción de que yo soy porque yo pienso. Pero de alguna manera esta regla, este criterio de verdad o esta regla general de que lo claro y distinto es es lo que se me plantea como conocimiento cierto, evidente, verdadero, eso podría estar también siendo influido por el genio maligno, que me hace creer que ese es el criterio de verdad. Por este rodeo, el de un cuestionamiento de la regla general de la verdad, entra Dios en escena en la trama de las meditaciones, en la tercera meditación. Y entonces debo examinar si hay Dios, y si resulta verlo, debo también examinar si puede ser engañador, pues sin conocer esas dos verdades, si lo hay y si puede ser o no engañador, no veo cómo voy a poder alcanzar certeza de cosa alguna, más allá del cogito ergo sum. Para resolver precisamente ese problema epistemológico, el de una garantía de la regla general, apela Descartes a Dios en su metafísica. A Dios apenas se le requiere para nada más, en principio al parecer, que lo siguiente. Responde solo a una existencia del cogito que quiere asegurarse de la evidencia de su regla de la evidencia o de la verdad.
Lo que queda por mostrar acerca de Dios es si existe. De ahí el título de la tercera meditación, de Dios si existe. Todo lo que quiero saber de Dios es que existe, como si fuera el cogito lo que le exigiera existir a fin de asegurar su criterio general de verdad. Para establecer la existencia de Dios, Descartes partirá de la idea de Dios que él descubre en su espíritu. Es decir, va a partir, como Anselmo, de una prueba ontológica, es decir, de un análisis de la esencia de la idea de Dios, de la esencia de Dios, cuya idea él tiene en su espíritu. Permaneciendo una vez más, por tanto, en el seno de la metafísica del cogito, idea según la cual concibe un Dios supremo, eterno, infinito, inmutable, omnisciente y creador universal de todas las cosas que están fuera de él. La noción más operativa es aquí la del Dios representado como infinito, como una realidad infinita. Y la prueba de Descartes consistirá en mostrar que un ser finito, como soy yo, como es cualquier hombre, ser humano, no puede ser el autor de una idea del infinito. Si tengo en mí la idea del infinito, esto no puede ser más que por razón de Dios mismo, que habrá puesto en mí la idea de infinito, que corresponde a él. Entonces, esta sería una prueba por la infinitud de la causa eficiente, que es la causa de que yo tenga en mi espíritu la idea de infinito. Infinito que no corresponde a mi esencia ni a mi ser. Descartes habla aquí entonces de que la luz natural de la razón nos señala en esta dirección y no se molesta en justificar mucho esa autoridad de la luz natural. Pero es verdaderamente gracias a ella por lo que Descartes saldrá a postular o postulará una salida, fuera de la metafísica del cogito establecida en la segunda meditación, donde el cogito funcionaba como el único principio del ser universalmente pensado como cogitatum, como ser pensado. Entonces, siguiendo a la luz natural de la razón, se sigue que lo más perfecto, es decir, lo que contiene más realidad, no puede provenir de lo menos perfecto, lo que decíamos recién de lo infinito y lo finito, respectivamente. Aquí hay otra versión de la prueba ontológica, o mejor dicho, otra formulación de la prueba ontológica en versión cartesiana. En consecuencia, la idea de infinito no puede haber sido producida por mí, que soy un ser finito, ni la idea de perfección, por mí que soy un ser imperfecto. Como esta idea no puede salir de la nada, solo puede provenir de Dios mismo. Dios es, pues, como la causa en mí de su idea. Se deduce que ya no estoy solo en el mundo. Está también Dios. Se ha probado de esa manera, o se ha creído probar de manera evidente la existencia de Dios como garante y como gran garante. Vamos a ver de qué manera actúa esta garantía. A partir de este momento es posible resolver el problema inicial que consistía en establecer la certeza de la regula generalis. Ese Dios que existe y que es infinito no puede ser sino perfecto. No podrá ser, pues, engañador, deceptor, como asegura una vez más la luz natural, el lumen natural. Por lo que es evidente que no puede ser engañador, puesto que la luz natural nos enseña que el engaño depende de algún defecto. Si nos engañara, sería imperfecto, sería moralmente imperfecto, por lo tanto, no puede engañar Dios. Fíjense lo que era el modelo primero el modelo de la evidencia matemática, ahora termina apelando a un razonamiento moral en el fondo, ¿no? Un ser perfecto no puede ser engañador. De modo que Descartes podrá sostener en sus sextas respuestas a las sextas objeciones que se le plantean, estos textos figuran todos al final de las meditaciones metafísicas, después de la sexta meditación, se plantean las objeciones y las respuestas de Descartes a esas objeciones ajenas de otros autores. De modo, dice Descartes en la sexta respuesta, que una ciencia atea es impensable. Fíjense. Bueno, entonces aquí va a recibir su formulación más evidente la metafísica del ser causado o de la causalidad divina en Descartes, que es como su segunda metafísica, que de alguna manera está como apuntalando y sosteniendo, acompañando de manera muy
indispensable, la metafísica del cogito. Al punto que no se puede hablar de una sin la otra en Descartes. Descartes parece renunciar aquí a la inmanencia de la metafísica del cogito, inmanencia que no se mueve del ámbito del pensar, del yo pienso, del terreno del yo pienso, que con tanta firmeza había establecido en sus dos primeras meditaciones. Al hablar de la luz natural, Descartes hace un llamamiento tácito a otra metafísica dominada por la idea de una causalidad divina, puesta como principio del ser en su totalidad y en la que hallamos a Dios mismo pensado como causa de sí mismo, como causa suya. Esto es una cosa original también de Descartes que va a retomar después Spinoza. Se considera a Dios como causa de sí mismo, en esta metafísica de la causalidad. Marion, un autor que sigue aquí Grondin, ha visto con claridad entonces que Descartes dependía aquí de una ontoteología distinta de la que él había definido en la segunda meditación. Habla de una segunda forma de hablar del ser en cuanto ser, que interpreta el ser ya no como cogitatum, como ser pensado, sino como causatum, ser causado. Y esto queda esquematizado en el siguiente cuadro, donde se plantean las dos metafísicas, la del ser pensado y la del ser causado. Veríamos así entonces el equivalente a dos metafísicas en Descartes, menos concurrentes o conflictivas entre sí que subordinadas, complementarias, admitiendo que la ontología del ser causado funda, sostiene y da apoyo a la del ser pensado. Esto quizás es discutible, que esté subordinada la del ser pensado a la del ser causado, pero sí que podemos dar como seguro que la del ser pensado no se sostiene sola, necesita la garantía de la otra. Y de alguna manera, como vamos a ver enseguida, la metafísica del ser causado es planteada por el mismo cogito, por el mismo razonamiento que empieza siendo inmanente del yo pienso. Entonces las dos son dependientes entre sí, o interdependientes, mejor dicho. Podemos descubrir no una entonces, sino dos ontologías distintas en la textura de las metafísicas, de las meditaciones metafísicas de Descartes. Bien, este último apartado dedicado al desarrollo posterior de esta doble metafísica cartesiana, bueno, lo vamos a ver muy por encima, lo pueden ver ustedes en realidad con más detalle, pero de alguna manera después de Descartes, en quien estas dos metafísicas, como acabo de decir, están en un equilibrio ambiguo, ¿no? En el que no se puede decidir cuál pesa más, se plantea para los autores que van a seguir la huella de Descartes, bueno, dar un énfasis mayor a la metafísica de la causalidad, volviendo un poco a lo que era la metafísica clásica, algo que va a ser, por ejemplo, Spinoza, y o bien dar un peso decisivo al sujeto, ¿no? Al yo pienso, que es algo que va a ser, por ejemplo, un Kant, y sobre la huella de Kant va a haber combinaciones muy interesantes, como Hegel, por ejemplo. Acá Hegel lo coloca Grondin como un heredero de la metafísica de la causalidad, pero es evidente que no se trata de eso solamente, sino también de la metafísica del sujeto, de la metafísica del yo pienso, que es sino el sujeto absoluto hegeliano, el espíritu absoluto hegeliano. Entonces, bueno, este último apartado no me parece del todo feliz en algunas afirmaciones que hace, lo pueden ver ustedes con detalle, sin temer que se les pregunte algo impuntual de este texto. Entonces, la última palabra sería que en Descartes hay una tensión entre esas dos caras de la filosofía primera, la metafísica del ser pensado y del ser causado. Y ese equilibrio se va a romper en general en los herederos de Descartes, hacia un extremo o hacia el otro. O bien va a haber, como digo, como en Hegel, combinaciones ingeniosas y originales de estas dos metafísicas. Bien, hasta aquí entonces la presentación del capítulo de Descartes.